Gracias, Jesús. Queremos darte toda la gloria y la honra. Queremos, Señor, entregarte una vez más, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones y todo nuestro ser. Aleluya, Señor. Sabiendo que dependemos de ti en todas las cosas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor los continúe bendiciendo en esta mañana. Hoy quiero compartir, sí, Luciano, sí, lo podemos subir aquí, porque a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Amén. Sí, me he vuelto pintor ahora. Voy a intentar hablar sobre un tema, ¿no? que el Señor me está hablando en estos tiempos, en estos días. Y algo sencillo, porque al final, como siempre digo, ¿no? El evangelio es sencillo. A veces nosotros nos complicamos. A veces los complicados somos nosotros. Pero el evangelio en sí es sencillo. ¿Y saben por qué? Porque Jesús, Él es el que pagó el precio por nosotros. Es decir, Él se hizo semejante a nosotros para que sea una intercesión perfecta. Esa santidad, esa justicia que nosotros necesitamos para acercarnos a Dios, fue el precio que pagó Jesús. Amén. ¿Lo entendemos? Esto es el evangelio. Por eso Jesús le dijo que sí al Padre. Porque Él intercedió por nosotros en la cruz para que nosotros tengamos acceso a Dios, a nuestro Padre. Amén. Y Jesús se hizo semejante a nosotros, se puso a nuestra altura y vivió lo que nosotros estamos viviendo. Por eso yo siempre digo que lo de Jesús es una intercesión perfecta. Por eso hoy le podemos llamar Padre a nuestro Dios. Para los judíos era impensable llamar papá a Dios, porque ellos eran muy rectos y le podía llamar Dios. Era impensable poder llamarle Padre. Pero Jesús hizo posible esto, que nosotros podamos acercarnos a Dios como nuestro Padre. Amén. Bendito Rey. Hace poquito que estábamos compartiendo que es importante, hermanos, nosotros fijarnos y ver lo que Jesús nos dice en su palabra, lo que nos dejó escrito, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nosotros tenemos que imitar de Él. Amén. Por eso es importante. Una vez más les digo, es importante leer la palabra de Dios. Es importante entenderla. Amén. Para no dejarnos llevar por vientos de doctrinas. Escucharon esto en la palabra, que Pablo lo predicaba. No se dejen llevar por vientos de doctrinas. Que viene cualquiera y te da una doctrina y tú, amén, voy a hacer esto, porque viene de parte de Dios. Pero la única manera de saber cuando viene de parte de Dios es conociendo la palabra de Dios. Amén. Por eso no nos dejemos llevar por vientos de doctrinas y cosas extravagantes y cosas que parecen muy espirituales. Porque parece como que vino el Señor mismo y se presentó delante de la iglesia. No, es la palabra de Dios. Amén. Su palabra es nuestra guía y nuestra dirección.
El ejemplo de Jesús es nuestra manera de vivir. Amén. Bendito Dios. El ser humano tiene en sus manos una espada de dos filos. Amén. Una espada de dos filos es que puede cortar tanto por un lado como por el otro. Amén. Y esto quiere decir que el ser humano, nosotros tenemos algo que está muy bien y Dios lo quiso así, pero que también a veces nos puede pasar factura. ¿Y saben qué es? Es el libre albedrío, que es muy bonito. Porque Dios, fíjense, Dios siendo Dios no obliga a nadie, sino que le da esa capacidad para poder elegir lo que uno quiere. Y esto con la relación con Dios es muy bonito, porque si Dios hubiese querido crear una especie de ser humano programado que hiciera lo que Él decía, ya estaba todo solucionado. Pero miren cómo Dios se mueve por amor, que esto no le sirve. ¿Por qué? Porque Dios necesita tener una relación contigo y conmigo. ¿Te das cuenta por qué tenemos el libre albedrío? Si tú lees la palabra de Dios, siempre Dios lo que quiere, Dios nos da órdenes y cosas que nosotros debemos seguir, pero siempre lo que Él quiere que nosotros lo hagamos de corazón, convencidos. Amén. A veces los niños lo hacen por obligación, pero son niños y a veces sí les tenemos que obligar. Pero, por ejemplo, lo que yo quiero y deseo de mis hijos es que ellos sirvan a Dios y no por obligación. Yo quiero que ellos cumplan el ministerio y el llamado por el cual ellos han nacido. Pero no quiero que sea por obligación. ¿Saben por qué? Porque esto no perdura. Yo quiero que ellos lo hagan por amor a Dios, con devoción. Aleluya, porque nazca ese fuego ardiente en su corazón de poder cumplir ese propósito, de poder servir a Dios. Aleluya. ¿Y por qué digo que el libre albedrío es un arma de dos filos? Porque hay cosas, hermanos, que tenemos que hacer nosotros. Es verdad que si nosotros profundizamos en la palabra, Jesús ya lo hizo todo por ti y por mí. Él pagó el precio para que nosotros tengamos la salvación. Es decir, nosotros para salvarnos no tenemos que hacer nada. Dice la palabra que debemos creer en Él. Amén. Bendito Dios. Pero sí hay cositas importantes que nosotros debemos elegir hacerlo. Sería maravilloso que nosotros tengamos todo sin tener que hacer nada. Bueno, no sé hasta qué punto, pero como se decir, bueno, Jesús lo hizo por mí, pues yo me quedo en la cama todo el día y no hago nada, me levanto, tengo la mesa preparada, tengo mi dinerito en el banco que puedo gastar cuando yo quiera. Y eso sería maravilloso, ¿no? Para los vagos sí. Pero sí que hay cositas, hermanos, que nosotros debemos tomar la iniciativa. Por eso digo que el libre albedrío a veces nos pasa factura, o al menos a mí. Al menos a mí, porque ¿saben qué? Yo me equivoco muchas veces. Hago cosas que tendría que hacer, o no hago cosas que a lo mejor tendría que hacer y luego no hago, y luego tiene que venir el Señor a decirme, mira, otra vez, y a tirarme un poquito la oreja, no muy fuerte, porque si no me la arranca, pero sí que para darme cuenta de cositas importantes.
Hermanos, hay dos tipos de cristianos. Está el cristiano que quiere cumplir su ministerio. Está el cristiano que quiere llegar hasta la meta. Es decir, Dios tiene un plan y una meta ahí ya como escrita, ya en su mente, en su corazón, para cada uno de nosotros. Y hay unos que desean llegar hasta el final y hay otros que quizás se conforman con la salvación. Yo vengo a la iglesia y me conformo con la salvación. Que yo no digo nada, yo lo dejo ahí. Luego cada uno conforme a la palabra de Dios, él tiene que saber lo que tiene que hacer. Amén. Bendito Rey. Pero sí, a mí, yo digo, Señor, yo quiero llegar hasta la meta. Quiero cumplir el propósito. ¿Saben por qué? Porque esto es lo que llena mi vida y mi corazón. Puedo tener muchos proyectos, pero al fin y al cabo me doy cuenta de que lo único que necesito es al Señor. Lo único que necesito es cumplir su voluntad. Lo que me llena es cumplir lo que Él quiere de mí. Esto es lo que me llena, esto es lo que satisface mi vida. Aleluya. Pero saben que para poder hacer esto necesito de Él. Y esto es lo que el Señor me estaba hablando en estos días. ¿Quieres tener éxito en tu ministerio? ¿Quieres vivir una vida plena? ¿Quieres salir del vacío y la depresión? Aleluya. Tenemos la solución. Amén. ¿Saben qué? Jesús tuvo éxito en su ministerio. Y tú me dirás, sí, pero Jesús era Dios, y es verdad. Pero su palabra dice lo siguiente. Miren, en Hebreos 4:15, porque no nos olvidemos lo que dije al principio, para que la obra de Cristo fuera perfecta y su intercesión para nosotros fuera perfecto, Jesús se tuvo que poner a nuestra altura. Él, siendo Dios, se hizo hombre. ¿Lo entendemos? Él era Dios, pero se despojó de ser Dios para ser hombre y vivió como nosotros. Por lo tanto, Él tuvo que luchar y pelear. Él, ¿entienden? Se despojó de ser Dios para vivir como nosotros. Por eso es su sacrificio, su vida terrenal, todas sus victorias para nosotros es una intercesión perfecta, porque Él vivió como nosotros. Es decir, como tú vives, Él vivió. Como yo vivo, Él vivió. Amén. Y Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Un sumo sacerdote es el intercesor máximo. El sumo sacerdote es el que se presenta delante de Dios y dice, yo voy a pagar el precio por el pueblo. Es el que se pone entre Dios y los hombres y que filtra. Aleluya. Filtra la presencia de Dios para dársela a su pueblo. Por lo tanto, dice, no tenemos sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. Hermanos, lo tenemos. ¿Y saben por qué lo tenemos? Porque dice, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sí con eso, sin pecado.
pero fue tentado en todas las mismas maneras y situaciones que nosotros. Amén. Jesús fue tentado como nosotros. Aleluya. Bendito Dios. Y yo le decía, pero Señor, ¿cómo tú, siendo como nosotros, cómo tú lograste poder cumplir tu ministerio? ¿Cómo lograste tomar decisiones correctas? ¿Cómo hiciste? Yo sé que tú eres Dios, pero tu palabra también me dice que te hiciste semejante a mí. Aleluya. Y el Espíritu Santo me llevó a su palabra. Y me hizo ver esto, hermanos. Sé que lo sabemos. Yo también lo sé. Pero es importante, hermanos, remarcar y recalcar lo que Jesús hacía aquí en la tierra para que nosotros podamos entender y comprender. En Lucas 5:16 solamente dice esto la palabra: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Amén. En Lucas 6:12 dice: en estos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Mateo 14:23, después de despedir a la multitud, se subió al monte a solas a orar y al anochecer estaba allí solo. Marcos 1:35-36, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Marcos 6:46, y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Juan 6:15, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte solo a orar. Amén. Es decir, ¿qué es lo importante, hermanos, para que nosotros podamos cumplir su ministerio? ¿Qué es lo importante para que nosotros, hermanos, podamos llegar a la meta y poder cumplir ese llamado tan grande que Él tiene para cada uno de nosotros? Apartarnos y orar. Apartarnos del mundo. Es muy importante. Es muy importante. Aleluya. Miren, a mí me gusta mucho porque el maestro Javier, que estuve un tiempo con él me enseñó a estudiar y leer la palabra de Dios y buscar palabras del original, porque tienen un sentido. Es decir, la palabra se escribió en un idioma. El Nuevo Testamento se escribió en griego y ahí hay palabras profundas que nosotros debemos aprender a ir a escudriñar, porque nos habla mucho. Porque si yo os digo la palabra orar, todos vamos a pensar que es hablar con Dios, y sí, está bien, es orar con Dios, pero hay más. Miren, la palabra oración, aquí en todos esos versículos que nosotros hemos hablado, que ha salido la palabra orar, oración, significa, lo voy a escribir. Perdón por mi rapidez.
Proseujomai. Esta es la palabra que sale cuando nosotros leemos esos versículos. Amén. Esto lo traducen como orar, que está bien, pero si nosotros vamos a la palabra en sí, es mucho más profundo. Y esta palabra se divide en dos, que es pros y eujomai. Y pros significa lo siguiente. Vamos a desgranar un poquito esta palabra que tiene mucho significado. Y dice, pros es movimiento hacia cercanía a. Y luego está la otra parte de la palabra, que es otra, eujomai, que esto significa querer. Desear. Por lo tanto, tenemos pros, que es movimiento hacia o acercarme, y esto es querer y desear. Y cuando nosotros decimos pros eujomai a Dios, ¿qué significa? Es querer o desear ir hacia Dios. Amén. Querer o desear ir hacia Dios. ¿Qué hacía Jesús cuando tenía que tomar una decisión importante? ¿Qué dice su palabra? Se apartaba de todo. Se apartaba de todo y se iba solo con el Señor. ¿Qué hacía? Es que nosotros leemos la palabra de Dios, leemos los evangelios, leemos las cartas paulinas, leemos el Nuevo Testamento, hermanos, y en un montón de lugares vemos que la palabra nos dice orar, orar, oración. Ustedes saben cuántas veces Jesús les dijo a los discípulos, oren, oración. Aleluya. Y sí, es hablar con Dios, pero es mucho más, es apartarme. En un versículo de la palabra dice orar en el Espíritu. ¿Saben por qué? Porque en lo carnal y en el mundo estamos en todo momento y en todo tiempo. Orar en el Espíritu es me voy, pero deseando ir, queriendo ir yo, me aparto de todo lo mundano para ir a lo espiritual. Y es necesario. Hermano, como cristianos, nosotros debemos vivir una vida espiritual. Está bien hacer cosas en el mundo, cosas terrenales, sí, porque las tenemos que hacer, pero no nos podemos olvidar de lo espiritual. Hermanos, para tener éxito en lo natural, debemos de tener un momento y una relación con Dios espiritualmente para que las cosas físicas y carnales se puedan hacer conforme a su voluntad. Amén. Por eso Jesús, siendo como nosotros y fue tentado como nosotros, porque Él se hizo semejante como nosotros, tuvo la necesidad de poder salir, tuvo la necesidad de salir de todo lo que le rodeaba y apartarse, porque lo deseaba y quería, porque Él sabía que era necesario.
Y esto es lo que nosotros necesitamos. A veces caminamos, hacemos muchas cosas, nos afanamos con todo lo de este mundo y nos olvidamos de lo importante que es. Hermanos, si nos morimos, nos secamos. Y cuando yo me voy a la presencia de Dios, os puedo asegurar, hermanos, que no hay ni depresión que nos pueda frenar. No hay nada. Ustedes no, bueno, yo tampoco, no sé si llego a la dimensión de entender y comprender lo que Jesús tuvo que vivir en la cruz, el sufrimiento, la agonía, la angustia. ¿Cómo pudo soportar lo que soportó? Porque sí, porque Dios estaba con él y en él. ¿Y por qué? Porque él se apartaba y buscaba de Dios. En estos tiempos que cada vez son peores, cada vez son la gente más mala, todos los tiempos, lo que nos rodea, que nosotros no sabemos lo que hacen en lo oculto y en lo secreto. La única manera para poder seguir adelante y poder cumplir el llamado de Dios y poder ir en contracorriente, porque estamos caminando en contracorriente de este mundo, la única manera es tener a Dios. Que tenemos a Dios en nuestro corazón, pero necesitamos que Él nos hable. Necesitamos que Él nos diga. Necesitamos apartarnos de todas las cosas y llenarnos de su presencia, llenarnos de su palabra. Y cuando nosotros, hermanos, hacemos ese acercamiento, este movimiento, es decir, yo estoy en las cosas terrenales, hago un movimiento, me acerco, me aparto, me muevo a lo de Dios, queriendo, amén, deseando. Y la misma oración te lleva a desear más estar con Dios. Y cuanto más alejado estás de Dios, más nos cuesta. Jesús en Mateo 26, 41 le dijo a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Has nacido de nuevo, has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador. Si es así, algo pasó en ti. Es verdad, porque nosotros el espíritu está en nuestro interior. Y el espíritu desea orar a Dios. El espíritu desea estar con Dios. Pero Jesús nos dejó una enseñanza y es: el espíritu está dispuesto, el espíritu quiere y desea. Amén. Pero la carne es débil. Hay una traducción que dice: el cuerpo es débil y le cuesta. Aleluya. Amén. Pero es una decisión que nosotros debemos de tomar. Por eso dije que a veces el libre albedrío es como una espada de dos filos, porque a veces preferimos otras cosas o a veces la carne, ¿no? Este cansancio, esta carnalidad, estos deseos, a veces como que están por encima o nos manejan nuestra vida más que el espíritu, que lo espiritual. Y Jesús es consciente de eso, se lo dijo a los discípulos, pero le dijo: levantaos, orad, acércanse a Dios, es necesario. Amén. Gloria a Dios. A ver si puedo. Dame algo si quieres. A ver si lo conseguí. Pero dice ahí de pizarra.
A ver si compramos una de estas, una tablet grande, una pizarra. Vale, apúntalo. Está bien, más o menos. Mire, ahora quería, porque insisto, no creo que cuando vemos imagen lo podemos como entender, nos queda grabado en la mente, en el corazón. Y es importante ver, y si no, analízalo, tómate un tiempo y analiza cuánto tiempo estamos en el mundo, en lo terrenal. Ojo, que Jesús lo dijo. Jesús dijo, vais a tener que estar ahí. Y también dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Él venció. Hermanos, pero nosotros tenemos que estar fortalecidos en el Señor. Mire, nuestro día a día, o al menos esto es lo que yo experimento, no todos los días, es que nosotros en el mundo tenemos unas responsabilidades. Podemos tener trabajo, familia, responsabilidades. Vivimos en un mundo donde hay mucha información, hay muchas noticias. Tenemos esto que nos puede ayudar en muchas cosas, pero también puede ser es un arma de dos filos. Porque cuando nosotros queremos apartarnos del mundo e irnos a la presencia del Señor, esto y las redes sociales a veces nos distraen un montón. Esto engancha mucho. Es decir, en los momentos que estamos así debilitados, en los momentos que entramos en un estado de media depresión, fíjense que esto te distrae. Es como que estás ahí mirando cosas, es como que te distrae y te olvidas de lo demás. Y yo no digo que todo esté mal, pero hay tiempos y tiempos. Ese tiempo, como Jesús usaba, es muy importante para nosotros. Miren, cuando nosotros transitamos el día a día sobre nosotros, y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo, bien puede ser cargas, malas noticias, estrés, ¿qué más? Dudas, temores. Influencias, hasta influencias del enemigo. Estas malas noticias no solamente de noticias que nos vengan, sino de toda esa información que nos vienen por televisión, redes sociales, de que el mundo de que no saldremos adelante, de que es imposible, de que un montón de cosas que día a día, hermanos, van entrando en nuestro interior. Aleluya. Y esto viene. Y cada vez está peor, cada vez hay más. Tenemos tan fácil de poder saber lo que ocurre, de poder tener noticias que no son ni verdaderas, son noticias falsas. Y nosotros caemos como nada. Todo esto nos afecta. Todo. Y luego pensamos, ay, ¿por qué, Señor, no puedo seguir? Ay, Señor, ¿por qué estoy en este estado como medio depresivo?
todos son malas noticias. En el mundo casi todos son malas noticias. Hermanos, si lees el periódico, miras las noticias en la tele, todo son malas noticias. Salvo alguna noticia de un gatito que sale por ahí o de un perrito que hizo algo bueno. Todo lo demás son malas noticias. Y además todo lo que vivimos día a día, todo. Como una vez predicamos, no sé si se acuerdan, que el mundo va a una velocidad y más con el teléfono. Hoy en día el mundo va a toda velocidad, el ser humano está acostumbrado a eso. Si podemos comprar y compramos hoy y mañana lo tenemos en casa. Por AliExpress y todas estas cosas que tú compras y te llega a casa y todo va a velocidad. Es que yo me doy cuenta en el trabajo, todo lo queremos ya. Es decir, hay un proceso para hacer las cosas, pero no, esto ya prácticamente no existe. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados y cada vez más de tenerlo todo cerca, de tenerlo ya. No hay paciencia, yo no espero. Si tú no me lo haces, da igual, me lo hará otro. Si este no puede, me lo hará otro. Da igual, ya todo funciona de esta manera. Y cada vez la cosa está peor. Por lo tanto, debemos ser conscientes que vivimos en un mundo así. Y como dice la palabra, yo no me invento nada, la palabra dice que el mundo lo maneja el enemigo. Y es así. Pero nos toca vivir en medio de este mundo. Amén. Por lo tanto, hermanos, nos llenamos de todas estas cosas. Todo esto, dudas, temores, hasta esto nos puede afectar en nuestro cuerpo, en nuestra salud. Todo esto es como, yo lo veo como nubes negras y nosotros tenemos que vivir aquí. Y todo esto viene sobre nuestras vidas. Si nosotros seguimos así y vivimos día a día con esto, imagínense nuestra vida espiritual, imagínense nuestra vida cristiana, nuestra vida con el Señor. No se puede. No se puede. ¿Cómo vamos a cumplir si solamente tenemos todo esto sobre nuestras vidas? ¿Cómo vamos a cumplir el propósito de Dios? ¿Cómo vamos a cumplir lo que Dios nos dice que son cosas que uno dice que esto es imposible? Porque el Señor tiene cosas grandes, pero que si nosotros estamos con todas estas cosas, lo vemos prácticamente imposible, no se puede. Por eso, ¿qué nos enseña Jesús que debemos hacer nosotros con todo esto? Es como dice su palabra de Dios. Yo tengo que querer y desear salir, no, y con todo esto, no es que nosotros vayamos y esto se queda afuera, no, esto viene con nosotros, pero salimos de esto. Y con todo esto salimos de este círculo y con todo esto nosotros nos vamos para allá. Que allá está la oración, comunión con Dios, presencia de Dios. La palabra dice que Jesús se apartaba. Yo no sé cómo lo harás tú, no lo sé. Jesús les dijo a los discípulos: no sean como ellos, no anden así en medio de las plazas, sino ustedes se apartan, se encierran en sus habitaciones o se apartan de todo esto, pero vosotros a solas con Dios, a solas con el Señor. Y nosotros con todo esto nos vamos a la presencia de Dios, a hablar con Él, a buscar con tiempo, a buscar su presencia. Y dice la palabra que todo esto
Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, todo esto lo cargó Jesús sobre él. Y nosotros lo podemos entregárselo a Jesús. Y nosotros empezamos a recibir las noticias que provienen de Dios. Y mientras tenemos ese tiempo, empieza a venir la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo obra así y empieza a darte esa palabra. Mira la palabra lo que dice. O empezamos a adorar, a alabar, a descargarnos de todo esto y empezamos a nutrirnos y a llenarnos de su presencia, de su amor, de su palabra, de su visión, porque es importante, del saber lo que tenemos que hacer, del saber hacia dónde tenemos que caminar. Y empezamos a descargarnos de todo esto, porque todo esto se lo entregamos a Jesús. Porque Él conoce nuestras debilidades. Hermanos, tenemos un sumo sacerdote el cual sabe cuáles son las debilidades del ser humano. Por lo tanto, ¿Dios te pide ser perfecto? No, Dios te pide hacer eso. Ir a su presencia. Desear ir a su presencia. Desear estar con Él. Desear que esas buenas noticias, todo lo que Dios tiene, esa información que nosotros necesitamos del cielo, venga a nuestras vidas. Y ahí sí que podemos cumplir su voluntad. Ahí sí es cuando nos fortalecemos espiritualmente, nos fortalecemos como cristianos, empezamos a ver claramente, se abren nuestros ojos, nos animamos. Recibimos palabra de Dios para poder darle al hermano y ayudar. Necesitamos o recibimos a lo mejor lo que necesita mi hermano, que yo en medio de todo esto no me doy ni cuenta. Empieza a recobrar vida o nosotros empezamos a recobrar vida. Amén. La depresión se va en la presencia de Dios. Aleluya. Los temores, las angustias. El enemigo tiene que salir. Pero ahora imagínate que nosotros vivimos una vida aquí. Es imposible. Nosotros seguimos caminando y viviendo, pero en el espíritu vemos esto y es súper complicado. No se puede, necesitamos a Dios. Y ahora entiendo por qué Jesús siempre se apartaba y se iba. Porque necesitaba entender y comprender lo que Dios quería. Y luego cuando iba a los discípulos les decía: hagan esto porque yo lo escucho de Dios. Es información que viene de Dios. Es lo que me dice mi Padre. Amén. Y si te vas y no sientes nada, no te preocupes, no es por sentimientos. Habrá momentos que sí, que te vas a quebrantar y estarás de rodillas delante del Señor, vas a llorar, vas a reír, momento no vas a sentir nada, pero no importa, es lo que Dios nos pide. Y ya verás que en su momento habrá frutos y frutos en abundancia. Y de repente el Espíritu Santo hablará a tu vida y a tu corazón y te dará la palabra exacta que tú necesitas para ese momento, para esa situación. Momentos que tienes que tomar decisiones que no son decisiones importantes en tu vida. Dios te va a dar el camino y la solución. Amén. Lo que necesita tu familia, Dios hace como quiere. A lo mejor en ese momento Dios habla al esposo, en algún momento Dios habla a la mujer, pero viene palabra de Dios para la familia. Aleluya. Bendito Dios. Y no quiero añadir nada, creo que no hace falta añadir nada más. Lo importante es esto.
Esto es lo que necesitamos. Jesús lo necesitó. Nosotros más. Amén. Y termino con Filipenses 4, 6, 7. Filipenses 4, 6, 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Hermano, en esos tiempos que estamos ahí, dale gracias a Dios, aun por lo que no se ha cumplido, aun cuando las cosas te vayan mal, pero dale gracias a Dios. Gracias, Señor, porque sé que todo está en tus manos. Sé que vendrán pronto buenas noticias. Por eso, Señor, gracias. Pero miran qué dice la palabra: no estemos afanosos. Aquí es imposible no estar afanosos. Para no estar afanoso yo tengo que estar aquí. Y no digo las 24 horas, pero sí, no debemos olvidar a buscar el rostro y la presencia de Dios. Por lo tanto, ¿cómo vencemos nosotros los afanes? ¿Qué nos enseña la palabra? Que nuestras oraciones, nuestras peticiones sean conocidas a Dios. Amén. Y con acción de gracias. Gracias, Señor, por todo lo que me pasa. Gracias, Señor, porque sé que tú estás conmigo. Gracias porque no me merezco tu perdón, sin embargo, tú estás ahí con tu amor y tu misericordia. Gracias porque el mundo no me entiende, pero tú sí, porque tú pasaste lo que yo paso. Aleluya. Jesús conoce todas y cada una de nuestras vivencias. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Es que no se puede entender. Esto es lo que pasa cuando nosotros oramos. Esto es lo que pasa cuando nosotros nos apartamos de este mundo y buscamos el rostro de Dios, que viene una paz sobre nosotros que no se puede entender y comprender humanamente. No se puede entender y comprender, y esto es lo que necesitamos nosotros. No que nos venga, que yo no estoy en contra de psicólogos, no estoy en contra de eso. Tú puedes ir y te pueden ayudar, pero hay algo sobrenatural que el ser humano no puede entender y que solamente se consigue con Dios. Y es su presencia, es cuando nos envuelve con su amor y su misericordia, y ahí hay una paz que hace boom en nuestro interior. Y es lo que nosotros necesitamos para poder ir a ayudar a los demás. ¿Cómo puedo ayudar yo a alguien en esta situación? ¿Qué le voy a dar? Miedos, temores, incertidumbre. Es que no lo sé. Es que no sé si Dios podrá ayudarte. Aquí sí. Porque aquí hay algo sobrenatural, que todo lo imposible se hace posible. Y cuando tú sales de aquí y te vas a hablar con un hermano, y no te preocupes, esto no es nada. Dios puede con eso y con mucho más. Por eso necesitamos esos momentos de descargarnos. Aleluya. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Es decir, que guardará nuestro corazón y todos nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo necesitamos, no queda otra. No queda otra. Porque en el mundo hay aflicción, hay tormento, todo es negativo, nada, todo. Bueno, si nos quedamos con las noticias del mundo, hermanos, estamos muertos. Necesitamos la noticia, necesitamos las buenas nuevas. Amén. En el mundo te dicen: tus hijos, ya verán lo que van a vivir. Pero la palabra y el Señor te dice: no te preocupes, porque están en mis manos. Amén. Aleluya. Así como sobreabunda la maldad en el mundo, sobreabunda aún más la gracia de Dios. Por lo tanto, no tengas miedo. No temas. No temas. Pero sí
no debemos olvidarnos de eso. Amén. Gracias, Jesús. Señor, queremos darte toda la gloria, queremos darte las gracias, Señor. Bendito Dios. Haz, Señor, esa obra maravillosa, Señor, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que la iglesia, Padre Santo, que tu iglesia no se olvide, Señor, de orar, de la oración. Porque Jesús enseñó, tú enseñaste tanto sobre esto. Vayan y pidan a Dios con fe y Él lo hará. Oren. Aleluya. Oren por los que están en el poder. Oren para los pastores, para los siervos, para la iglesia. A veces damos por sentado de que todo está hecho. Y sí, pero hay un libre albedrío, el cual, Señor amado, con fe, con oración, podemos, Señor amado, aleluya, que venga tu favor, Señor, completo sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, sobre la tierra en la cual tú nos has puesto, Señor. Yo te pido por cada hermano, por cada situación. Yo te pido por cada corazón, Señor. Corazones heridos, corazones angustiados, corazones, Señor amado, que ya se vinieron abajo, Señor. Que les cuesta levantarse, Señor, por el peso, bendito Dios. Hoy te pido, Señor, por cada uno de ellos, para que tú, Señor, te glorifiques. Pero que no olvidemos ese tiempo, Señor amado, para estar contigo, Señor. Bendito Dios, el cual es necesario, Señor amado, para nuestras vidas, Señor. De hecho, sin ello no lo podemos, Señor, no podremos lograr, Señor, cumplir el llamado, Señor amado, y tener una vida de victoria. Gracias, Padre. Hoy te doy toda la gloria, te doy la honra y te doy a ti toda la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios.